Hola, Ana Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonella. Buenas tardes a todos los del chat y los del audio. Bueno, la clase anterior vimos pues, la biografía de William Shakespeare, ¿no? Vimos, entre varias cosas, que las mayores tragedias o sea, las mejores obras trágicas de Shakespeare, y es conocido por sus obras trágicas, lo escribió pues en los primeros lustros del siglo XVII, ¿no? Entre 1605 y 1616, año pues en que él va a morir, en abril. Y entre 1605 y 1606 es que escribe una de sus obras pues, más conocidas, que es la obra materia de nuestro estudio, Macbeth, ¿no es cierto? Cuando veamos a Macbeth, vamos a ver, digamos, similitudes y diferencias muy acusantes, muy agudas, entre el perfil del hombre poderoso en la obra shakespeariana y el perfil del hombre poderoso en la tragedia griega. Sobre todo, que es interesante en esta obra en particular, el caso en que Macbeth recibe el oráculo de las brujas. Y acuérdense que de oráculo hemos hablado bastante cuando hemos hablado sobre la tragedia griega, y ahora va a haber oráculos también, ¿no es cierto? Ya todo esto iremos hablando con unos fragmentos escogidos de la obra de Macbeth. La obra de Macbeth se sitúa, se inspira en un hecho histórico, ¿no? Acaecido en el siglo XIV en Escocia, donde efectivamente Macbeth existió y fue nombrado rey y tuvo un corto reinado. Sin embargo, esta crónica histórica es tomada por William Shakespeare, pero también la mezcla con otra obra en donde sí efectivamente una noble, la esposa de una noble muy poderoso, incita a su marido a que mate al rey para acceder al trono. En esta segunda historia, que es también una crónica, no van a lograr su cometido. Pero lo que hace William Shakespeare es fusiona pues estas dos crónicas para que sí esta noble que incita a su marido al asesinato pueda cumplir, digamos, sus objetivos, ¿no? Tanto él como ella. O sea, ese happy end morboso se realiza pues en la obra de Shakespeare. Así que tenemos que una vez más William Shakespeare se inspira esta obra suya en una crónica histórica, ¿no? Con añadidos personales. Y lo que voy a hacer es, como suelo, empezar a hablar del argumento, y de ahí nos vamos a detener en ciertos fragmentos, ya sea del video o fragmentos que he escogido del PDF, para que estudiemos ciertas cosas, ¿no? Que resalte un poco la estilística de Shakespeare. Esta obra es rara, empieza con el diálogo de tres brujas, ¿no? Tres brujas que van a anunciar
repentinamente lo que va a venir, ¿no es cierto? En la versión que tienen ustedes, voy a compartir pantalla. Un momento. Son estas de acá. Escena primera con 3 brujas. La primera bruja dice: ¿cuándo volvemos a juntarnos? Cuando relampaguee, cuando trueno, cuando llueva. Y la bruja 2 responde: cuando acabe el estruendo de la batalla y unos pierdan y otros la ganen. Miren la antítesis. La bruja 3 entonces hará antes de ponerse el sol. Como en toda batalla, sabemos, sobre todo las batallas en la era premoderna, pues se tenían que librar en el día. La bruja 1, ¿dónde hemos de encontrarnos? En el yermo, ¿no? En la tundra, en el yermo. La bruja 3, allí toparemos con Macbeth. O sea, ella ya sabe que se toparán con Macbeth. Me llamo, acá la traducción es bastante libre, me llamo Morrongo y a mí, o me llaman Morrongo y a mí el sapo, ¿no? Y las 3 juntas, el mal es bien y el bien es mal, cortemos los aires y la niebla, ¿no? O pasemos a través de los aires y la niebla. Cuando esto se montó en el Teatro del Globo, ¿no? En Londres, habían, ¿qué se creen ustedes? Habían efectos especiales, ¿cierto? Estas brujas aparecían muy seguramente detrás de una humareda hecha con pólvora, digamos, se reventaba pólvora y aparecían estas 3 brujas, ¿no? Esa ha podido ser, digamos, una de los recursos escenográficos o de efectos visuales a los que pudo recurrir, pero en Shakespeare, que recordemos, no solo era el dramaturgo, sino era el director de sus obras, y a veces, también como hemos visto con la biografía, era el mismo actor de personajes secundarios. O sea, él estaba en control de todo, ¿no? Esta aparición de las brujas pudo haber sobrecogido al auditorio en general, ¿no? Al auditorio en general. ¿Por qué? Porque si bien en el siglo XVII, siglo XVI y principio del XVII, hubo, por supuesto, gente culta, leída y demás, las figuras de los fantasmas y de las brujas, ¿no? Y aparecen fantasmas y aparecen brujas en mucho del barroco inglés, tanto más que en el español o el francés. Era imposible descartar de todo la existencia de brujas y fantasmas que pertenecían, que eran, digamos, era una parte esencial del folclore anglosajón, mucho más que del folclore latino, que lo hubo menos, ¿no? De hecho, en el folclore anglosajón, germánico anglosajón, hay muchas criaturas sobrenaturales, ¿no? Es curioso el contraste entre esto y el folclore, digamos, de las zonas latinas, ¿no? Italianas, francesas o españolas. Tanto así que el romanticismo inglés, ya estoy hablando desde el nacimiento del siglo XIX, va a rescatar a William Shakespeare y también va a rescatar a las brujas, a los fantasmas, a todas las criaturas, digamos, sobrenaturales. Entonces, estas ideas de las brujas y los fantasmas pueblan el imaginario de William Shakespeare, porque sencillamente poblaban aún el imaginario de la población inglesa, ¿no? No importa el nivel social o cultural. Entonces, esa primera imagen
en la escena de estas tres brujas podría haber sobrecogido, digamos, al auditorio de The Globe, ¿no? Aparecen estas tres brujas y efectivamente la siguiente escena es la del recuento de la batalla entre Macbeth y Banquo de un lado contra el Thane de Cawdor, el señor de Cawdor. El señor de Cawdor se va a rebelar contra el rey de Escocia, ¿no? Contra Duncan. Así que dos caballeros, tanto Macbeth como Banquo, van a pelear a favor del rey contra el insurgente. Van a matar al insurgente, ¿no? Al señor de Cawdor, y el rey en el campamento, todo esto va a ser referido, ¿no? Un poco a la manera griega, que ciertas acciones que eran muy difíciles de retratar, digamos, en el escenario o de representar en el escenario, van a ser obviamente referidas en el campamento del rey Duncan, cuando el rey Duncan, el rey de Escocia, quiere saber cómo anda la batalla. Y anuncian el triunfo de Macbeth y de Banquo sobre el noble insurgente, el señor de Cawdor. Y el rey decide, pues, investir a Macbeth como el señor de Cawdor, ¿no? Thane of Cawdor. Macbeth, en una parte de la batalla, ¿no? Está con Banquo y se encuentra con las tres brujas de aquella primera escena. Y las tres brujas, pues, saludan a los dos recién llegados, aquellos que se acercan a ellas, ¿no es cierto? Y le dicen, ¿no? Que le dicen a Macbeth que él será, una de ellas lo saluda, bienvenido Macbeth. La segunda bruja le dice, bienvenido señor de Cawdor. Y la tercera bruja le dice, bienvenido rey de Escocia. Macbeth pues se queda impresionado, mira, escuchando lo que dicen estas tres brujas, ¿no? Y Banquo también dice, lo interesante es que Macbeth, cuando recibe estas noticias, se queda pasmado, pero también se sobrecoge, tanto así que su amigo Banquo lo mira, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué recibes con ese temor estas tres grandes noticias? Que serás, o profecías, ¿no? Que serás señor de Cawdor y después rey de Escocia. O sea, ya te ganaste, ¿no? Que mejor. Pero sin embargo, Macbeth no está contento con la noticia. No explica el por qué. Y Banquo se dirige a las tres brujas y le dice, ¿y qué hay de mí? ¿No? ¿Qué hay de mí? ¿Qué tienen para mí? Y las tres brujas le dicen, tú serás más grande que Macbeth y menos grande que Macbeth, ¿no? No serás rey, pero tú serás tronco de reyes, ¿no? Es lo que le dicen. Más feliz que Macbeth y más infeliz que Macbeth. Entonces, las brujas siempre hablan en estos tonos, digamos, en estos enunciados antitéticos, ¿no? Más feliz que Macbeth y menos feliz que Macbeth. Más grande que Macbeth y menos grande que Macbeth. Y ahí acaba el asunto. Las brujas desaparecen en una humareda y demás, ¿no? Y quedan ellos con ese vaticinio. En eso les llega al campo de batalla, porque las brujas estaban cerca del campo de batalla,
llega un mensajero saludando a Macbeth y le dice, señor, aquí tienes el listón, la investidura como señor de Cawdor. Macbeth en ese momento no sabía que el señor de Cawdor había muerto en la batalla, porque era una pausa en la batalla. Él dice, no puedo ser yo señor de Cawdor porque ya hay señor de Cawdor. Y él le dice, no, el rey ha decidido que tú seas el señor de Cawdor. El señor de Cawdor ha muerto y ha muerto y ha traicionado al rey. Entonces tú vas a ser señor de Cawdor. Por supuesto que Macbeth y Banquo se miran uno a otro, ¿no? Con sorpresa, porque la segunda parte de la profecía, pues, se ha cumplido, ¿no? Y Macbeth decide enviarle un mensaje a su esposa, a Lady Macbeth en Inverness, ¿no? Donde él gobierna, él rige, el feudo de Inverness. Y le dice, le cuenta las buenas nuevas que lo han nombrado señor de Cawdor. Y también le cuenta a ella su encuentro con las tres brujas. Entonces Lady Macbeth ya sabe esto. Mientras tanto, le llega la noticia a Lady Macbeth, Malcolm se va a encontrar con el propio rey de Escocia, ¿no? Donde el rey Duncan lo felicita, ¿no? Lo honra y Macbeth le pide que le haga el honor de ir a su castillo en Inverness, que él y su esposa lo van a recibir. Y así va a ser. Entonces Macbeth hace saber también a Lady Macbeth que el rey dormirá esa noche en el castillo. Y ahí, cuando Lady Macbeth sabe, ¿no?, lo de la profecía de las brujas, sabe que la primera parte se cumplió, piensa ella que también es la oportunidad de oro para que se cumpla el final de la profecía y sea más bien Macbeth también rey de Escocia. Cuando los dos se juntan en Inverness, ya a punto de la llegada del rey de Escocia, de Duncan, ya los dos hablan, ¿no?, de la posibilidad de matar al rey Duncan, cosa que Macbeth pueda acceder con mayor facilidad al trono. En el guión o en el argumento de Macbeth, ¿no?, el argumento de Shakespeare, nunca estuvo claro qué es lo que podrían Lady Macbeth y Macbeth hacer con los hijos de Duncan, ¿no? Con Malcolm y Dunnerheim, o sea, tenía herederos. ¿Podría matarlos o no? Eso no figura en el libreto. Hay momentos en Shakespeare en que el libreto no es del todo prolijo, no es del todo ordenado, no están todos los cabos sueltos, valgan verdades. Como se había hablado en la clase anterior, el gran mérito de Shakespeare es el lenguaje, ¿no?, el lenguaje extraordinario, la imaginería y los arranques pasionales de sus personajes. Yo voy a hablar ya lo que representa el monólogo, el extraordinario monólogo de Lady Macbeth cuando decida ella, poco antes de decidir, aconsejar a su marido para que mate al rey de Escocia, Duncan. O sea, son como dije también, son las personalidades de Shakespeare lo que
lo que han puesto una gran impronta, digamos, en los muchos auditorios, en la mucha gente que ha visto las obras de este inglés, de este dramaturgo inglés, sin que también es justo hacer notar lo poco prolijo del argumento, de los argumentos de William Shakespeare, como aquí es el caso. Lady Macbeth efectivamente va a dar, cuando reciba la carta de Macbeth, diciéndole lo de las brujas, diciéndole que él fue coronado, investido como señor de Cawdor y que el rey Duncan iba a llegar, ahí se da el famoso monólogo que vamos a escuchar, en donde ella invoca a los espíritus de la noche para que la desexúen. El término inglés es unsex me, ¿no? Criaturas de la noche, ¿no? Llenen la leche de mis senos en hiel, ¿no? Y que se obstruya todos los pasajes del remordimiento. Voy a explicar más a fondo lo que implica esto en la nueva psicología de la época, ¿no? Y en el juicio moral que se puede dar a través de monólogo así, o lo que representa ese monólogo para la relativización o un mayor miramiento a las estructuras morales de la época que parecían ya perder definición, ¿no? Con esta invocación de Lady Macbeth. El rey, pues, vendrá a Inverness, ¿no? Será recibido con agasajo, con la propia Lady Macbeth, ¿no? Y el rey, pues, dormirá en su carpa, ¿no? En la carpa ahí junto al castillo. Súper bien instalado, por supuesto, ¿no? Y con sus hombres fuera. Va a haber un banquete, van a tomar mucho, ¿no? El rey irá a dormir y Macbeth matará al rey con un puñal, ¿no? Lo apuñalará en el pecho. Sale Macbeth de la carpa después de apuñalar al rey en mitad de la noche, ¿no? Y sale con los puñales ensangrentados, sale al encuentro de su esposa lo ve y ve los puñales ensangrentados y dice, ¿qué has hecho aquí? ¿Por qué tienes tú los puñales? ¿No? Entonces, Macbeth ya, desde un momento ya después del asesinato, ya muestra una gran perturbación. Muestra una gran perturbación. Lo que hace Lady Macbeth es tomar los puñales, regresa a la carpa donde está el rey asesinado y deja un puñal en cada uno de los guardias que están durmiendo de puro borracho en la entrada de la carpa. O sea, todo el campamento estaba ebrio, estaba dormido, estaba ebrio. Y ella deja los puñales ahí. Cuando encuentran al rey muerto, Macbeth entra a la carpa, finge sorpresa, ¿no? Ve a los guardias, cada uno con el puñal ensangrentado, y los mata de manera automática, ¿no? Haciendo creer, pues, que a todo el mundo que estos guardias son los que dieron muerte al rey, ¿no? Los hijos del rey, muy convenientemente, temen que ellos sean la próxima víctima de Macbeth y huyen. Huyen del campamento en dirección a Inglaterra. Macbeth va a quedarse pues en el campamento y a él lo van a nombrar rey, ¿no? Muy convenientemente, rey de
de Escocia, ¿no? Así que se celebra en ese momento, en el propio Inverness, pues todo lo que es la ceremonia de coronación, ¿no? Cuando Macbeth es coronado, ¿no? Queda aún pues su amigo Banquo. Y en un momento Macbeth pues, se acuerda de la profecía en que decía que los hijos de Banquo iban a ser reyes y no los suyos, ¿no? No los suyos. Entonces, se entiende que los esposos Macbeth pues, no tenían hijos, no tenían descendencia. Si bien hay una alusión de Lady Macbeth en que ella, cuando quiere animar a su esposo a que cometa el crimen, ella habla, mira, si yo tuviera la oportunidad que tienes tú, ¿no? Yo sería, digamos, acometería pues cualquier medio para llegar a mi fin, ¿no? A mi objetivo último. Yo he dado de mamar a un bebé. Sé lo que es la ternura de una madre con un niño pequeño, pero yo no tendría ningún miramiento en agarrar la cabeza de ese bebé y estamparlo contra el suelo si es que eso me va a hacer convertir, me va a dar el trono de Escocia, ¿no? Sé hombre, le dice ella. Y acá el término, también voy a hablar después más detenidamente sobre la implicancia del término de la hombría y de lo femenino en el escenario, digamos, de principios del siglo XVII. Esa imagen o esa información que nos da el discurso de Lady Macbeth cuando quiere convencer al marido de que ella conoce, ella sabe de lo que es el amor de madre, da a entender, podría hacer entender que ellos efectivamente tuvieron un hijo y en algún momento lo perdieron, cosa que la historia no va a explicar del todo, ¿no? Pero en el momento en que Macbeth mata al rey de Escocia y está pensando en Banquo, en los hijos de Banquo, se entiende que ni él ni su esposa pues tienen descendencia, tienen hijos, no por el momento. Pero a Macbeth no le gusta que sea Banquo el que vaya a tener hijos que serán reyes, no es lo mío que. Así que ahí decide efectivamente matar a Banquo y a su hijo, ¿no? Banquo y su hijo son enviados fuera de Inverness y Macbeth decide enviar a unos sicarios para que en medio del bosque maten ellos a padre e hijo, ¿no? A Banquo y a su hijo. Así que estos sicarios serán enviados al bosque cuando tanto Banquo como su hijo estén en él. En el asalto morirá efectivamente Banquo, pero su hijo escapará, ¿no? Oportunamente. Hay un detalle. Cuando Banquo sale en misión con su hijo por orden del propio Macbeth, Macbeth le dice un poco cínicamente, no olvides estar acá en la gran fiesta que haré en aras, agradeciendo mi coronación. Y Banquo le dice, no te preocupes, que de todas maneras estaré presente. Eso, todo lo que le dice Banquo. Entonces Banquo se marcha, Macbeth envía a los sicarios en el bosque y
y, repito, pues matan al propio Banquo, pero dejan a su hijo vivo. Su hijo se escapa, ¿no? En el banquete está Macbeth profundamente borracho y ve que entre los comensales está sentado Banquo. Cuando nosotros, los espectadores, ya sabemos, y el propio Macbeth ya sabía, que Banquo, fue despachado, fue muerto, ¿no? Sabía también que su hijo había escapado, eso lo horrorizaba, pero Banquo estaba muerto. Y ve, sin embargo, el fantasma de Banquo, ¿no? Y empieza a dirigirse, en medio de los comensales, empieza a dirigirse al fantasma, ¿no? Hablar con un gran sentimiento de culpa, de remordimiento, porque él hizo asesinar a su muy buen amigo Banquo. Tanto así que Lady Macbeth decide intervenir y llevarse a Macbeth, digamos, de la sala, ¿no? Donde están todos los nobles y los caballeros y los guerreros celebrando al nuevo rey, y se lo lleva en un aparte, ¿no? Ya Macbeth empieza a dar trazas de un terrible remordimiento, ¿no? Mucho antes que lo haga la propia Lady Macbeth. Hay otro noble que ve la escena, ¿no? Entre Macbeth y este fantasma que nadie veía, ¿no? Esto es un hecho curioso porque los fantasmas, digamos, en el folclore inglés, son criaturas objetivas, es decir, son criaturas que existen más allá de los temores psíquicos de una persona. Existen porque existen, y algunos los ven y otros no lo ven. Los fantasmas son vistos muchas veces de manera colectiva, como pasaría en las primeras escenas de Hamlet, cuando Hamlet ve al fantasma de su padre, pero también ese fantasma del padre de Hamlet va a ser visto por dos guardias y el mejor amigo de Hamlet. Así que es un fantasma, a eso me refiero con una realidad objetiva, ¿no? Porque son dos soldados y dos nobles que ven el fantasma de Hamlet, que también se llamaba el viejo rey muerto, se llama igual que el hijo, Hamlet padre, Hamlet hijo, ¿no? Pero en el propio Hamlet, y aquí vale la pena hacer la comparación, en el propio Hamlet, Hamlet va a volver a ver el fantasma de su padre. Él va a estar en el aposento de su madre, vuelta a casar, y él va a ver el fantasma de su padre. Y le dice a su madre, ¿no lo ves tú? Y la madre mira hacia el vacío y le dice, hijo, no puedo ver a nadie. No sé qué estás viendo tú, ¿no? Entonces, esa segunda aparición del fantasma del padre de Hamlet ya va a ser parte de su terror psíquico, no va a ser, digamos, manifestación de una existencia objetiva. En el caso de Macbeth, ¿no? Efectivamente existen las brujas, ¿no? Las brujas tienen una realidad objetiva, le hablan tanto a Macbeth como a Banquo, y en un momento, pero el único fantasma que aparece en el caso de Macbeth va a ser el fantasma de Banquo, ¿no? En ese gran banquete de agasajo al nuevo rey de Escocia, y sin embargo, nadie otro que el propio Macbeth
va a ser el que vea a este fantasma. O sea, de hecho, una figura del folclore, digamos, anglosajón, se vuelve un terror psíquico para un humano, ¿no? En este caso, Macbeth. Entonces, bueno, Lady Macbeth pues retira a su esposo de la sala, del gran comedor, y Macduff, otro noble, ve la escena y sospecha él algo. Y también decide huir de Inverness, ¿no? Huir de Inverness y dirigirse a Inglaterra, donde se habían refugiado tanto los dos hijos del rey muerto, de Duncan. Ahí vamos a ver, hay una Yanira, a ver, profe, entonces Banco Social Expresando. Yanira, justamente esa es la ambigüedad interesante. Estoy leyendo el chat de Yanira. Esa es la ambigüedad interesante. De hecho, con Shakespeare lo que hace es lo siguiente, Yanira. Él toma los fantasmas del folclore inglés que tenían, digamos, existencia objetiva. Es decir, cuando hablo de existencia objetiva, estoy diciendo que los fantasmas eran reales dentro de las diferentes ficciones de la mitología germánica y la mitología anglosajona. Las brujas existían, los duendes existían, los dragones existían, los fantasmas existían. No eran parte de la imaginación de nadie. Con William Shakespeare, ¿no? Pero también con Ben Jonson, otro dramaturgo de la época, los fantasmas tenían tanto realidad objetiva, eran vistos por varias personas, como también parecería que fueran objetos del delirio personal de alguien, del delirio persecutorio de alguien. ¿Ya? Entonces, ese es el aporte, digamos, de dramaturgos como Ben Jonson o dramaturgos como William Shakespeare, de incorporar una figura del folclore a una manifestación del remordimiento. Mucha de la cultura del siglo XVII, y estamos hablando acá de los inicios del siglo XVII, tiene que ver con un repensar, y de esto voy a hablar ya más detenidamente la otra clase, un repensar todos los cuestionamientos que se hacían al comportamiento humano, ¿no? Donde la división tajante entre alma y cuerpo, pues no era tanto, ¿no? Es por eso también, y de eso voy a hablar más detenidamente en la siguiente clase, como vengo diciendo, es por eso la antítesis de los discursos de la bruja, donde es el bien es mal y el mal es bien, ¿no? Entonces, esta división tajante entre bien y mal empieza a hacerse borrosa, ¿no? Y ha hablado del cuestionamiento de los diferentes determinismos morales de la época, donde una persona, digamos, podía ser violenta, no por su alma, por esa alma, digamos, que siempre se consideró inmutable, sino por el entorno, ¿no? El entorno barrial, cultural, educacional, que hacían que esa persona, pues, sea violenta. En ningún momento, sobre todo los españoles católicos, descuidaron el libre albedrío, el concepto muy caro para el catolicismo del libre albedrío, pero sí había mentalidades en la época, como Calderón de la Barca, que comenzaron a cuestionar ese libre albedrío y comenzaron a sospechar que las personas actuaban de tal manera por el entorno. Y en la psicología también empieza a darse eso,
¿no? Es por eso digamos, que causa perturbación el monólogo de Lady Macbeth, ¿no? Porque da la impresión que una persona es mala no porque su alma sea propensa al mal, sino porque convoca fuerzas externas que pueden convertir a la mejor mujer en un monstruo, que es en lo que se convirtió Lady Macbeth, ¿no es cierto? Y también el propio Macbeth, ¿no? El propio Macbeth no tiene otra cosa que anunciársele algo y ver que parte de una profecía se está cumpliendo y él quiere hacer cumplir el resto de la profecía. O sea, un anuncio te vuelve pérfido de la noche a la mañana. Hasta antes del encuentro con las brujas, Macbeth era un leal servidor del rey de Escocia y peleó por él, sacrificó, o sea, arriesgó su vida por él para atacar al señor de Cawdor, al the Thane of Cawdor, ¿no? Pero fíjese, solo con un encuentro de unos pocos minutos con 3 viejas, cambia completamente. Y cambia completamente y ya el cambio se hace más radical cuando recibe la noticia de que él acaba de ser investido como señor de Cawdor. Entonces, basta la noticia del acceso del poder como para que él ya se entregue, digamos, a esas ansias del poder. Mi punto es que William Shakespeare, después de lo que les he dicho en estos últimos 10 minutos, William Shakespeare se centra mucho en la psicología o caracterología de sus personajes. No importa lo desarreglado de los argumentos. Creo que con esto que acabo de decir, ya les puedo preguntar qué gran diferencia encuentran entre esta propuesta de William Shakespeare y Aristóteles. ¿Qué le prestaba? A ver, usted, chico, van a decir, Aristóteles, ¿a qué le prestaba más atención? ¿A la psicología de los personajes o al argumento, a la estructura argumental? ¿Qué era más importante para Aristóteles? Perfecto. ¿No es cierto? Ana de los Ángeles, el argumento total, Nicolás, Ana de los Ángeles, todo y Anira, el argumento. Eso era lo fundamental para Aristóteles. Y los personajes para Aristóteles deberían ser como las piezas del ajedrez que no tienen psicología, sino que se mueven según el argumento o como lo tradujeron con los años como la fábula, la línea argumental. Tenían que ceñirse a eso. Aristóteles hubiera mirado un texto de William Shakespeare y lo hubiera tirado a la basura. ¿Ya? Lo hubiera tirado a la basura. ¿Ya? ¿Qué es esto? Que acá hace lo que le dé la gana. ¿De dónde Macbeth, que fue un noble guerrero, recibe unas noticias y de repente decide asesinar al rey? De la nada. ¿Y qué es eso de tener remordimientos? ¿No? Es decir, la persona noble actúa siempre con nobleza, se puede equivocar, puede fallar, como es el caso de muchos protagonistas, muchos grandes personajes de la tragedia griega, como es el caso de Edipo, ¿no es cierto? Pueden incurrir en hubris, en amartia, pero su estatura moral tiene que ser la misma. ¿Cómo es que hay un Macbeth? Eso jamás se le hubiera, no hubiera recibido jupitajo de parte de Aristóteles si se hubiera encontrado con una obra como Macbeth, en donde un gran hombre, un valiente hombre, por una noticia decide matar al rey que estaba él mismo defendiendo, al rey por el cual estaba luchando en un campo de batalla. Pero Aristóteles, digamos,
hizo bien, o sea, tenía lo que tenía que hacer y ensalzó pues una de las mejores obras del teatro mundial que fue Edipo Rey, ¿no es cierto? Y Aristóteles pues, nos dio todos los parámetros de lo que ahora conocemos como ficción o como herramientas útiles que forman una narrativa o nos hacen estudiar una narrativa. Pero ya con Macbeth ya estamos en otro orden de cosas, muy, muy diferente. O sea, estamos a 2000 años de distancia entre Aristóteles y Shakespeare, ¿no es cierto? Y a William Shakespeare, pues, le interesaba menos la estructura narrativa o nada por el desorden que había, ¿no? Pero sí le interesaba todo aquello que podía alterar una naturaleza moral, perdón, el comportamiento humano. Hay una parte entre estos largos discursos de remordimiento de Macbeth, en que él quiere, digamos, aliviarse con lo siguiente, con argumentos totalmente retóricos, ¿no? Que no parecen absolverlo del todo, pero él quiere absolverse a sí mismo. Y un momento Macbeth se dice, ¿por qué un acto puede ser considerado malvado o bueno según sus consecuencias? Es decir, yo enterré el puñal en el cuerpo de un rey y ese rey ha muerto. Se entiende que eso me convierte en un malvado. Pero, ¿cuáles son las consecuencias que sigan a eso? ¿Qué pasará después de la muerte de ese rey? A lo mejor la muerte de ese rey, la muerte de Duncan, va a resultar en beneficio de Escocia. Lo que propone Macbeth, ¿no? O William Shakespeare a través de su personaje Macbeth, es que la sanción moral, buena o mala, tiene que ver con el discurrir del tiempo. Se relativiza con el tiempo. Yo he asesinado a alguien, he cometido el peor de los asesinatos, he cometido un regicidio. Maté a un rey que hasta ahora parecía ser un buen rey. Pero ¿qué va a pasar después de esa muerte? ¿No? A lo mejor a la larga he cometido un buen acto. O sea, la sanción de bueno o malo tiene que ver con el tiempo, ¿no? Jorge Luis Borges, este escritor argentino, lo expone más perversamente, o igual de perversamente que Macbeth. Hay un buen cuento, ya se los invito a leer, las 3 versiones de Judas, del escritor argentino Jorge Luis Borges. Ahí él reivindica a Judas. Judas, sabemos que fue el que traicionó a Cristo, ¿no? Y le dijo a los romanos dónde estaba Cristo para que se lo llevasen. En principio por 3 monedas, o 2, o no sé cuántas fueron. Pero en la versión de Borges, Judas es el mayor cristiano de la época. Él tuvo que traicionar a Cristo, ¿no? Para que con su muerte surgiese uno de los grandes movimientos espirituales de todos los tiempos, al menos en la esfera occidental o semioccidental, porque al final esto se dio en Medio Oriente, ¿no? La muerte de Cristo. Pero Cristo tuvo que morir para que se activaran las ruedas del cristianismo. Sin la muerte de Cristo no hubiera pasado. En la versión que hace Borges, ¿no? Defiende a Judas porque según Borges, Judas sabía las consecuencias que iba a tener la muerte de este judío, ¿no? Del Medio Oriente. Y él dice, si hay un infierno, pues yo tendré el peor lugar en el infierno, pero gracias a mí
muchos serán salvados, todos aquellos pues que se conviertan a la nueva religión. O sea, es el tiempo a largo plazo lo que podría convertir dentro de cierta retórica a Cristo me corrijo, a Judas en un héroe, en el primer mártir del cristianismo. Eso también se agazapa en este discurso de Macbeth sobre el tiempo. Solo el tiempo puede decir al final si yo fui el peor de los malvados o yo he salvado a Escocia de un rey que podría devenir él mismo en malo. Entonces, acá se están poniendo en escena, literalmente, ciertos cuestionamientos sobre la moralidad de la época, ¿no? Se va a hacer, pues, en Macbeth. Por eso a William Shakespeare, repito, podría no interesarle mucho los argumentos, pero sí de hecho le interesaba, repito, la psicología, la relativización de la naturaleza moral o la moral en sí. Y él añade el ingrediente del tiempo en la calibración moral, ¿no es cierto? También añade factores externos que pueden convertir a la mejor de las personas en un absoluto malvado, ¿no? Tenemos, pues, que Macduff, volviendo a nuestro argumento, ¿no? Nuestro argumento, pues, apresurado, que es el de Shakespeare. Macduff, que era, repito, el que estaba escuchando la actuación de Macbeth, sospecha que Macbeth pudo haber hecho matar a Banquo, y Macduff huye de Inverness para juntarse con los hijos de Duncan, ¿no? Con Malcolm y Dunham, que ya estaban allí. Pero Macduff deja a su esposa e hijos en Inverness. Cuando Macbeth se entera al día siguiente que Macduff se ha ido de Inverness y que pudo haberse reunido con los hijos del extinto rey Duncan, tal vez para combatirlo o para recuperar el trono, él se enfurece y hace matar a la esposa y los hijos de Macduff, ¿no? En su casa. Hay una escena, la escena es terrible, o sea, se ven efectivamente al esposo y los niños en la casa, se escucha a gente que está golpeando la puerta y hay un monólogo, hay un niño, ¿no? El niño, el hijo de Macduff, tiene un diálogo muy breve, muy rápido, encantador, digamos, en donde se ve el ingenio del niño y la ternura de la madre, ¿no? En ese sentido, William Shakespeare hacía muy buenos retratos en unas pocas líneas. Ya con ese intercambio de madre y niño, ya te encariña el niño y te encariña la madre. Pero te has encariñado ya como espectador cuando ya viene la guardia a asesinarlos. Y hay una parte en que por el grito del niño, el niño grita diciendo, madre, muerto soy. Lo que da a entender que el niño va a ser matado fuera del escenario. No por el principio de absquené, que hemos dicho, del cual hemos hablado
en el teatro griego. Cuando hablamos del teatro griego, recuerda abskenelo, que está fuera del escenario, no podían haber hecho de sangre en el escenario, pero en el caso, digamos, shakespeariano no se cumple eso a rajatabla porque hay escenas de muerte en el escenario, pero no escenas, digamos, pero en este caso el hacer asesinar a un niño en el escenario pudiera haber eh, podría haberle sido algo fuerte al propio Shakespeare, ¿no? Entonces hace que el niño muera fuera del escenario, pero el niño grita y por este grito, madre muerto soy, es que el niño no solo avisa a la madre de su muerte, sino la avisa al público que no ve directamente su muerte. Su muerte no está representada sobre el escenario, ¿no? Entonces, cuando Macbeth hace asesinar pues, a la familia de Macduff, es la primera vez que él hace asesinar a alguien, en este caso a una familia, sin que sea parte de un plan premeditado. Porque él sí hizo matar al rey, él no hizo matar al rey, me corrijo, él mató directamente al rey para ser rey. Y hace matar a Banquo y a su hijo para que los hijos de Banquo no sean reyes y llegue a matarlo tanto él como su única semilla. Solo que se matan a Banquo, como repito, pero se escapa el niño. Hasta ahí los asesinatos que él ejecuta tanto directamente como indirectamente son parte de un plan. En este caso, no. Él acá hace matar a la familia de Macduff solo por venganza, ¿no? Por pura venganza. Pero esto va a tener un efecto contrario porque va a hacer que Macduff, de manera obvia, vaya a planificar con los hijos de Duncan ya un ataque frontal a Macbeth y su ejército. Entonces, y efectivamente nos vamos a Inglaterra, donde hay un intercambio entre Macduff y Malcolm, el hijo mayor del rey muerto, Duncan. Y en ese intercambio, Malcolm quiere poner a prueba a Macduff, porque él no sabe si Macduff es un mero espía de Macbeth, que está en Inglaterra, o realmente Macbeth, me corrijo, Macduff es fiel a Malcolm, ¿no? El legítimo heredero del rey de Escocia. Entonces, el rey, el hijo del rey, no el rey, todavía no era rey, pero el hijo del rey Malcolm le dice a Macduff todo lo que él haría con el poder, todo lo que él podría conseguir siendo rey de Escocia. Él podría tomar todas las mujeres que él quisiera, podría exigir todos los tributos que él quisiera y se presenta a él mismo como un rey, un futuro rey de espanto. Cuando Macduff lo escucha, ¿no? Él da un paso para atrás y decía, y dice, ¿no? Y dice, qué peor destino para Escocia que un rey tan nefasto, que más le valdría a Escocia que ese rey, digamos, jamás tenga, o ese futuro rey jamás calce la corona pues en su cabeza. Y ahí Macduff, que estaba fingiendo que era un monstruo en potencia, le pone la mano a Malcolm, perdón, Malcolm le pone la mano a Macduff, todos los nombres, no sé por qué todos los nombres son con M en esta obra. Malcolm le pone la mano a Macduff sobre el hombro y
le dice, ya con esto más probado, que eres un buen escocés. Y acá funciona pues el principio también que se había aplicado con Fuenteovejuna. Cuando vimos lo de Lope de Vega, se aplica el principio de la ley natural, ¿no es cierto? Es decir, la ley natural, entre algunas de sus máximas, habla no solo del derecho de una persona de ser rey, o sea, digamos, que el hijo de reyes, pues, tiene el derecho natural de ser rey, tanto como lo fue su padre, su abuelo, etc. Pero también la ley natural habla de la obligación del rey de ser un buen rey, la obligación del gobernante de ser un buen gobernante. Y ya la ley natural contemplaba la posibilidad de la sublevación, como va a ser Fuenteovejuna, pues con el comendador, ¿no es cierto? Con el comendador, que va a ser un desastre. Y en ese sentido, Malcolm muestra, el hijo de Duncan muestra, pues, haber asimilado esa ley natural y sabe él que tiene que ser, que tiene derecho a ser rey, pero tiene la obligación de ser un buen rey para sus súbditos. Y él comprueba que Macduff también está imbuido o ha internalizado esa ley natural, y Macduff se horrorizó de pensar que este futuro rey, el príncipe, podría convertirse en un monstruo. Ya cuando Malcolm comprueba que Macduff tenía ya interiorizado la ley natural, se da cuenta que Macduff no podría estar del lado de Macbeth, el monstruo. Así que lo acoge y juntos pues deciden combatir a Macbeth. Macbeth, entre tanto, ¿no? Va a consultar una vez más con las brujas, ¿no? Con las mismas 3 brujas. Ya cuando se ha ido Macduff, ya está temeroso y quiere saber qué es lo que va a pasar. Y las brujas, en esta segunda y última aparición, le van a decir, mira, Macbeth, no te preocupes, ¿no? Tú morirás, ¿no? Solo cuando el bosque de Birman, ¿no? Cubra la colina de Dunsinane, ¿no? Cuando este bosque, pues cubra la colina de Dunsinane, ahí cerca de donde Macbeth estaba. Macbeth escucha esto pasmado. Y la otra bruja le dice, ningún hombre nacido de mujer podrá matarte. Entonces ya con esto Macbeth se siente inmortal por estos 2 imposibles, que tienen que cumplirse ambos para que él muera. Que un bosque cubre una colina, y que por otro lado un hijo no nacido de mujer lo mate. Cuando él, todos los hombres que conoce, todas las personas que conoce, pues obviamente han nacido de mujer. No pueden nacer de una roca, de un cactus, ¿no es cierto? Nacido de mujer. Así que Macbeth se siente satisfecho con eso, y él ya poco antes ya de que se libre la batalla entre Macbeth y los escoceses que venían de Inglaterra, liderados por Malcolm y liderados por Macduff, Lady Macbeth empieza a ser aquejada de sonambulismo, ¿no? De sonambulismo. Vemos de un momento a otro cómo
o sea, en todas estas varias escenas, Lady Macbeth había desaparecido del escenario, no sabríamos mucho de ella hasta este momento previo a la batalla, que ella ya empieza a volverse loca y hablar sola, ¿no? Hay una escena donde ella ve sangre en sus vestidos donde no hay y quiere lavarse los vestidos con fricción y dice cómo tarda en salir la sangre, en sacarse la sangre, ¿no? Cuando en la escena inmediatamente posterior al asesinato de Duncan, Macbeth está mirando horrorizado la propia sangre, la sangre en sus manos, y ella le dice, no te preocupes, lávate la sangre de tus manos, que la sangre sale rápido. El agua lo lava todo. ¿Ya? Pero ya tenemos a esta mujer atacada de sonambulismo, ¿no? Atacada de sonambulismo, que empieza a ver sangre donde no hay y empieza a lamentarse de cómo la sangre lo tiñe todo y no se va, ¿no? Y eso es todo lo que vamos a saber de Lady Macbeth hasta su muerte, ¿no? Su muerte por propia mano. O sea, aquí también tenemos de alguna manera una cosa, un aspecto, un concepto que Aristóteles hubiera perdonado, que es el lance patético, ¿no? Que se acuerdan ustedes, en donde sí un personaje en un arrebato, digamos, pasional, puede ejercer violencia contra sí mismo o contra otro. En este sentido, pues Lady Macbeth se va a dar muerte y ahí termina la historia con ella y empieza pues la batalla. Vamos a ver en el escenario ciertos encuentros, ¿no? Sobre todo, el encuentro principal se va a dar entre Macbeth y Macduff, ¿no? Que fue, recordemos, rapidito, que ya lo acabo de decir hace poquito, que fue la persona cuya familia hizo matar, pues, Macbeth, y está Macduff peleando del lado de Malcolm, el hijo de Duncan. Cuando están peleando, y acá en el escenario vamos a ver la pelea. De hecho, muchos de los actores del grupo teatral de Shakespeare manejaban las espadas, ¿no? Manejaban las espadas. Parecía que Shakespeare tenía, cuidaba de ciertos detalles actorales para darle la mayor naturalidad posible a sus personajes. Entonces los actores de teatro de William Shakespeare tenían que tomar lecciones mínimas de esgrima para hacer una pelea convincente en el escenario. Y están, tanto el actor que hizo de Macduff como el actor que hizo Macbeth están en el escenario peleando y ahí discuten. Para esto, disculpen, antes de ese encuentro cuerpo a cuerpo, espada a espada, entre Macduff y Macbeth, vamos a encontrar en el campamento de Malcolm y Macduff que Malcolm va a sugerir a sus hombres, y esto es irónico, que se cubran con el follaje, ¿no? Del bosque de Birnam, ¿no? Del bosque de Birnam, y se desplacen camuflajeados a la colina de Dunsinane, donde aguarda pues el ejército de Macbeth. O sea, los soldados lo que hacen es desplazar el follaje de Birnam
para llevarlo a la colina de Dulcinea. Ya los espectadores sabemos de un primer cumplimiento profético, algo tramposo, algo metaforizado de parte de las brujas, ¿no? Y de ahí viene esta escena que empecé a relatar, que es el encuentro entre Macduff y Macbeth. Cuando están peleando y Macbeth sale herido, todavía no muerto, por una espada de Macduff, Macbeth se ríe de él y dice: no podré morir de esto porque ya me habían profetizado que solo podía ser muerto por un hombre no nacido de mujer. ¿Cómo podemos resolver este enigma? Algo le va a decir Macduff que hace que sea posible que alguien nazca no de mujer. ¿Quién podría adivinar cuál podría ser la resolución? O alguien a lo mejor ya sabe, ya ha leído esa parte de la obra teatral y me puede decir. Es como una divina adivinanza. ¿Cómo es posible que alguien no nazca de mujer? Ay, yo ya me spoileé, ya sé cómo. A ver, espolea conmigo. A Es ver, que dice. nació antes de tiempo y por eso lo tuvieron que hacer tipo como una cesárea a su mamá. Pero su madre ya estaba muerta. Exacto. Exacto, ¿no es cierto? O sea, su madre muere y a él lo tienen que sacar, ¿no es cierto? A él lo tienen que sacar. O sea, nace de una mujer muerta. Obviamente, la profecía es tramposa, ¿no es cierto? Porque, pero bueno, digamos, lo primero que nos viene a la mente cuando decimos que nació de mujer es que nació de una mujer viva. Entonces, un cadáver parece perder pues identidad genérica, pero el cadáver de una mujer sigue siendo una mujer, pero no es una mujer. O sea, quedamos, digamos, en esa ambigüedad semántica, ¿no es cierto? Y efectivamente, después de que Macduff le dice eso a Macbeth, yo nací cuando mi madre ya había muerta, ¿no? Muere pues Macbeth sabiendo que efectivamente un hombre así lo pudo matar. Y ya tenemos en la última escena a un Macduff entrando al Salón de los Nobles con la cabeza de Macbeth, ¿no? Y Malcolm es saludado como el rey de Escocia, ¿no? O sea, ya tenemos la cabeza de Macbeth en la picota, ¿no? Como un trofeo, ¿no? Al igual que en Fuentevejuna, que hemos visto la semana pasada, pues también cargaban la cabeza del comendador, ¿no? Como un trofeo, como se hace con los animales de caza. Uno caza a un depredador, ¿no? Sobre todo uno salvaje y peligroso, y lleva la cabeza del lobo, del oso, pues, o del jabalí en la picota, como un trofeo, ¿no? Y es así, pues, que termina el argumento, menos, de la obra de Macbeth. ¿Alguna pregunta, comentario? Una pregunta, profe. Sí, por favor. ¿En qué momento llegaron a subir los soldados de Malcolm con el follaje del bosque? O sea, ¿lo logró ver Macbeth? ¿O eso no llegué a entender? No, Macbeth, o sea, Macbeth, como estaba en el campo de batalla, llega a ver un follaje que se desplaza. Pero nosotros, los espectadores, no Macbeth, sino nosotros los espectadores,
sabemos que ese follaje que se desplaza son los soldados, los guerreros camuflajeados, ¿no? Porque Malcolm les pide que se pongan ramas encima para poder desplazarse, acercarse al campamento, al campamento donde estaba Macbeth, sin que Macbeth lo note. Ya para cuando estén lo suficientemente cerca, bajando la colina de Dunsinane, ya sea demasiado tarde para Macbeth, para que reaccione, se saquen el follaje y ya bajen contra el ejército de Macbeth. Todo esto es obviamente referido, ¿no? Hay partes de la lucha campal que van a ser referidas, pero lo importante es para Shakespeare que el espectador sepa que se está cumpliendo parte de la profecía de manera, repito, algo tramposa, algo metamorfoseada, algo metaforizada, ¿no? Que es son las colinas, las palabras textuales de las brujas eran las colinas van a bajar cuando el bosque de Birman cubra las colinas de Dunsinane. Pero no es propiamente el bosque, son ramas del bosque que se las ponen encima a los soldados y bajan. O sea, de hecho, el espectador lo sabe y Macbeth ve bajar con espanto. Él sí cree que está bajando efectivamente el bosque de Birman, ¿no? Después nos imaginamos, se va a dar cuenta que ese bosque no era tal, sino eran los follajes las ramas que se habían puesto los soldados de Malcolm para acercarse al campamento de Macbeth, ¿no? Pero lo importante es que el espectador lo sepa y que se están cumpliendo nuevamente las profecías de las brujas, ¿no es cierto? De hecho, volviendo a la profecía de Banquo, en que sus hijos serán reyes, sabremos después, no en la obra, pero sabemos por las crónicas, que el hijo o el nieto de Banquo se casará con alguien de un descendiente, un hija descendiente de Malcolm. O sea, se entroncará él con los reyes de Escocia. De eso ya sabía Shakespeare, apelaba a ese evento histórico, genealógico histórico, en donde sí sabremos que los descendientes pues, de Banquo efectivamente serán reyes ellos mismos, ¿no? Que no así con el caso de Macbeth, porque el Macbeth ficcional, dentro de la ficción de Shakespeare, como el Macbeth real, va a morir sin hijos, ¿no? Y no van a ser reyes de nada, o sea, no va a pasar nada. El caso de Banquo sí, ¿no? Los descendientes de Banquo sí, en las crónicas históricas van efectivamente a entroncarse, repito, con la familia real escocesa. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, les sugiero, para aquellos que puedan, hay buenas interpretaciones. Lamentablemente yo no puedo compartir. Había, si quieren ver, fuera de lo que yo les he dado en Paideia, un momento, me voy a Paideia. ¿Dónde está Paideia? Se me borró Paideia. Un segundo, voy a compartir Paideia. Porque en Paideia les he dado dos videos. Uno, traducido al español, es una muy buena interpretación. La actriz que hace Lady Macbeth es muy buena. También el que hace de Macbeth, pero ella destaca bastante. Pero yo les aconsejo la versión de, si pueden conseguirla,
una versión de Orson Welles, de Macbeth, muy buena, que estaba en YouTube hace un par de años, uno la podía ver completa, pero ya la han retirado de YouTube. Es de Orson Welles, les voy a poner acá el director. Y Welles. Y él mismo hace de Macbeth. Es Orson Welles hace un Macbeth ok, ¿no? Está ok. La que hace Lady Macbeth es muy buena. Y otra con los actores, voy a decirles, voy a compartir pantalla para que vean dónde estamos. Como digo, esto aparte de las versiones que tengo, pero que les he colgado en Paideia, que son de acceso libre, pero para aquellos que quieran ver algo tal vez un poquito más elaborado, pueden recurrir a estas. La que yo digo es con Michael Fassbender y Macbeth. Vamos a ver de quién es la versión. Una película de 2015 que el propio Fassbender hace de con Marion Cotillard, ¿no? La actriz francesa, y quiero ver quién es un segundo, quién es el... Ya no conozco. Dirigida por Justin Kurzel. Ya, aquí está. Pero pueden, repito, están los actores principales, son Michael Fassbender, Marion Cotillard. Es una muy buena versión, siempre con ediciones que se dan en casi todas las versiones fílmicas, hay ciertos cortes y demás. Por ejemplo, en la versión de Fassbender hay lo que se cuenta de la batalla, de esa primera batalla entre Macbeth y el señor de Cawdor, es referida por un mensajero al rey de Duncan, pero en la versión fílmica la vemos representada, ¿no? Es lo que es la posibilidad del cine. En la versión teatral, en el escenario, es referida, pero es referida con un gran lujo de detalles, cosa que ahí estriba, pues, el talento justamente de Shakespeare para, ¿cómo se llama? Para que se dé, para estas descripciones meticulosas de la batalla, del clima, de quién mata a quién, y prácticamente solo con lo que nos relata el mensajero o lo que le dice el mensajero al rey Duncan casi podemos visualizar la batalla. En la versión fílmica optan por ponerla, por hacer que sea esa batalla pues visible, ¿no? Entonces ya la siguiente clase ya nos detendremos en algunos fragmentos, en algunos pedazos tanto del video como del PDF para comentar cosas con mayor detalle. ¿Alguna última pregunta? Última o penúltima, como sea. Otra pregunta, profe. Por favor. Sobre los... en un momento, no sé si escuché o si no escuché, Macbeth le dice a Macduff sobre su familia, o sea, que mandó a matar a su familia o algo así. O se entera Macduff en algún momento. Macduff se va a enterar no por Macbeth, sino que ya estando con Malcolm se lo van a decir. ¿Y eso Esto es antes o después sí, de la batalla? es antes de la batalla. Es por eso que Macduff va a pelear con doble cólera. O sea, no solo por defender, digamos, el derecho al trono de Malcolm, sino, por Dios, le mataron a su esposa y a todos sus hijos. O sea, nadie le deseaba la muerte tanto a Macbeth como
Macduff, ¿no es cierto? A ver, dime, Gismar. Tengo una pregunta que se me acaba de pasar ahorita con respecto a este tema. ¿No? Cuando Macbeth manda a matar a la familia de Macduff, se Sí. supone que es por venganza, pero al momento de que Macduff llega y habla con Malcolm, creo que se llama así, lo hace, o sea, y se entera de su familia, lo hace también por venganza, como lo hizo Macbeth con su familia, o con otro fin. O sea, sí entiendo que él ya no soportaba la tiranía de Macbeth, pero creo que hay un poco ahí como que de venganza, o cómo se puede interpretar eso. Digamos, se presentan los dos móviles. La obra teatral presenta los dos móviles y ya tú, Gismar, tú le puedes dar más peso a uno que a otro. Mi opinión personal es que las dos son, si no fuera por la prueba, la prueba entre comillas o sin comillas que le hizo Malcolm a Macduff cuando Malcolm se pretendió que iba a ser un rey espeluznante y vio que Macduff iría a actuar contra él si fuera un rey espeluznante. Entonces ahí Macduff y nosotros como espectadores vemos que Malcolm se ceñía a la ley natural. Entonces eso hace que el actuar de Malcolm, el deseo de Malcolm de convertir a Macbeth, sea solamente por cuestiones vengativas y muy comprensibles, ¿no es cierto? Este desgraciado ha matado a mi esposa y a mis hijos que eran niños, es un asesino de niños, o sea, maldito sea. Pero también en esa prueba que le hace Malcolm a Macduff, lo que quiere hacer Shakespeare es hacernos ver a los espectadores el buen temple de Macduff. Macduff era un buen escocés, un escocés que quería defender la legitimidad, digamos, al trono de Malcolm, pero también quería asegurarse de que Malcolm fuese un buen rey. Entonces, y es ahí que tú decides, Gilmar, con qué versión te quedas. Ok. No hay una versión definitiva, pero es muy buena pregunta. Gracias, profesor. De nada. Y creo que están todas las manos. Bueno, chicos, entonces, como les dije, ya continúo la siguiente clase el día jueves. Nos reunimos a las 3 y ya. Nos seguimos pues con Macbeth. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por el momento me despido. A cuidarse. Chau, chau. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chau, chau.